Así es, Zacatecas de nueva cuenta está paralizado por las manifestaciones que realizan productores agrícolas. Al menos 5 tramos carreteros, casetas están tomadas ante esta negativa a las modificaciones a la ley de aguas nacionales. El día de hoy ya se discutió, está precisamente en debate y que lamentablemente no se pusieron sobre la mesa los temas que los propios productores habían hablado con diputados y senadores. ¿Qué sigue con estas protestas? Hasta el momento siguen bloqueadas, siguen paralizadas, siguen detenidas cada una de estas vialidades. En un par de minutos más les vamos a actualizar esta información. Pero ¿cuál fue la jornada? Y es que hay que decirlo, ya van 3 días de protestas en el estado de Zacatecas. Y no se vaya porque tenemos esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Y mira, auditorio, en otro orden de ideas y a pesar del discurso de cero deuda nueva, la realidad financiera en Zacatecas sigue marcada por los números rojos. Y hoy hablaremos también, ya que estamos en el tema económico, de las nóminas doradas. Y es que los organismos autónomos tienen sueldos mayores que el del gobernador David Monreal Ávila. Esto de acuerdo con los datos que comparte el portal de Transparencia. Y por último, auditorio, las denuncias de los estudiantes de la licenciatura de Biología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que señalan la falta de entrega de sus títulos profesionales por parte del Departamento de Servicios Escolares. Debido a la falta de certeza en las negociaciones en los mesas de diálogo en Ciudad de México. Mira, auditorio, hagamos un desglose de los hechos de los últimos días. Desde el lunes inició la protesta de cerca de 30,000 productores agrícolas en diversas carreteras del estado de Zacatecas. Ante ello, ya por la noche pudieron tener un consenso con sus agremiados y también con un diálogo con las autoridades y lograron liberar cada una de estas casetas. El martes, los productores zacatecanos también, otro grupo de ellos volvieron a manifestarse y realizaron protestas en carreteras, en casetas de peaje, tomando únicamente la de Calera y la de Osiris. Simplemente dejaron el paso libre para cada carril. Sin embargo, es importante señalar que durmieron ahí, se lo informábamos aquí, algunos de ellos, y para a primeras horas de este miércoles volver con las protestas. ¿Qué pasó y por qué se rompió el diálogo? ¿Por qué de nuevo volvieron a tomar las carreteras? Pues quédese porque le tengo toda la información. Y es que productores agrícolas de Zacatecas volvieron a tomar carreteras y casetas de peaje en al menos 5 puntos del estado ante la falta de respuestas a sus demandas en la discusión de la ley de aguas nacionales. Los bloqueos cumplen ya 3 días. El lunes más de 30,000 productores agrícolas comenzaron con estas protestas y es que al final de la jornada no se ha resuelto nada. La mañana de este miércoles esperaron la sesión de comisiones donde se discutiría la ley de aguas nacionales con las expectativas de que sus planteamientos fueran incluidos. Pasaron las horas y esperaron hasta el mediodía para poder movilizarse. Ellos desde el día de ayer habían manifestado el hecho de que únicamente tendrían esta visibilidad con los zacatecanos, con los transeúntes y no afectarlos. Sin embargo, al ver que en el Senado, que en la Cámara de Diputados no se tuvo alguna respuesta favorable a las demandas de los zacatecanos, de inmediato bloquearon. Pasada las 12 del mediodía, comenzaron los bloqueos precisamente en 5 puntos, que fue la caseta Calera Osiris, la Unirse de Trancoso y Entronque a San Luis Potosí, la que va a la 49, que es Juan Aldama Fresnillo, la ruta 54, que es Zacatecas Saltillo y el municipio de Morelos, así como la 54, pero en el tramo Guadalajara Zacatecas, en el municipio de Villanueva. Hasta este momento siguen las protestas, siguen los bloqueos. Mi compañera Silvia Alvarado está en el punto y le vamos a actualizar toda la información. Pero ¿cuál es la razón? Aquí el dato. Ahorita se va a manejar un paro indefinido. Esto debido a la falta de certeza en las negociaciones en las mesas de diálogo en Ciudad de México. Por eso se tomó esta acción del paro indefinido. Todos los puntos que estaban con presencia, que ayer fue como un acto de voluntad, que teníamos paso libre, hoy se declaran en paro indefinido. Cobertura que tuvo este espacio informativo desde la carretera del municipio de Calera, las afectaciones también se hicieron presentes, no pasaba nadie. Sin embargo, al paso de las horas, la inconformidad ciudadana también se manifestó. Desde mujeres con embarazos de riesgo hasta personas enfermas del corazón fueron el motivo para que la circulación vehicular fuera reabierta por media hora sobre la carretera que conduce al municipio de Calera. Son los principales productores quienes hasta ahora no han determinado las acciones a seguir sobre
este tramo carretero, y los otros 5 que ya le mencioné. La circulación vehicular ha sido cerrada hasta por 2 horas con lapsos de circulación de entre 15 y 10 minutos. Y es que esto ha sido irregular. Se ha respetado el pase de ambulancias y algunas corporaciones policíacas, porque mencionarle también, hace unos minutos se confirmó un fuerte operativo en el municipio de Tabasco, 2 personas detenidas y hay vehículos incendiados y también las carreteras están bloqueadas, pero ahora por parte de la inseguridad, bueno, sin lugar a dudas, en Zacatecas está totalmente colapsado. Al paso de las horas, imagínese que usted esté en estos bloqueos, pasan las horas, tiene cosas que hacer, por supuesto, y la inconformidad ciudadana se hizo presente. Vamos con las imágenes. Sea con allá. Nosotros no tenemos nada. Jalisco está bloqueado, Aguascalientes está bloqueado. Sí, pero nosotros lo cagamos, ¿ustedes para qué la cagan? ¿Ustedes para qué la cagan de esa manera? Así lo vamos a hacer, esperando. Sí, ¿cómo de que no? A mejor ahorita, señor, con este pinche desmadre. ¿Quién me va a dar aquí? ¿Quién me va a dar Usted atención? almuerza, come y cena por nosotros, porque nosotros producimos todo el alimento Sí, de pero México. también se les paga. También a la Pero se les ciudadanía y paga. que queremos pasar, también sean conscientes ustedes, que dejen pasar a la gente. La jornada ha sido extensa y es que esta mañana cientos de agricultores de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y otros estados también como Zacatecas arribaron a la Cámara de Diputados en una caravana de tractores para impedir que se discutiera la ley de aguas nacionales. Exigieron el diálogo real respecto a concesiones y certidumbre para evitar que la modificación legal ponga en riesgo la producción del campo. A Morena le urge modificar la ley de aguas sin importar que los campesinos y medios productores apoyados por diputados de oposición adviertan que esta ley no garantiza mejoras para el campo mexicano. Durante la discusión en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI y el PAN advirtieron que al no destinar recursos presupuestales para su aplicación, la reforma que están proponiendo en Morena solo será letra muerta. A pesar de las protestas, el dictamen fue aprobado con 28 votos de Morena, PT y el Partido Verde, contra 10 del PRI y el PAN y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano. La priista de Morena, pues también las diputadas que obligaron a que se modificara el orden del día del Pleno y se adelantara la discusión sobre la ley de aguas nacionales. Ante esto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, pues bueno, siguen imponiendo distintos puntos de vista ante estos hechos que el día de hoy ya están modificados y que están teniendo movilizaciones no solamente en Zacatecas, sino en distintos puntos del estado. Dije, vamos precisamente también al análisis con los expertos, quienes saben un poco más del tema y quien también están buscando algunas reacciones. Y es que esta noche vamos a dar la bienvenida a David Menchaca Trejo, quien es presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero de Calera, a quien le agradecemos pues estos minutos que nos regala al espacio de Mega Noticias, y preguntarle, pues bueno, ¿cuál es el análisis, el tema de fondo acerca de esta ley de aguas nacionales? Porque particularmente en Zacatecas están las protestas y esto ha conllevado la afectación ciudadana. Bienvenido. Del agua. En cuanto a los cambios, la propuesta de reforma a la ley de aguas nacionales, pues ahí es realmente donde hay mucho problema, donde ha habido mucho ruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera estos cambios en la ley pues afectan principalmente al uso agrícola. ¿Por qué al uso agrícola? Pues en la mayoría de los acuíferos aquí en el estado de Zacatecas, donde hay mucha extracción, pues el uso principal pues es agrícola. Entonces, cuando se trata de regular tema de concesiones, pues ahí es donde está el grueso de todas las concesiones. Y bueno, lo que se está proponiendo, tema de prohibir las transmisiones, prohibir cambios de uso, pues obviamente que eso afecta a los agricultores. Se dice en estos cambios que el derecho a heredar, hablan de el binomio tierra-agua, no va a haber problema para transmitirse o para que cambie de usuario. Pero sin embargo,
se están poniendo candados, poniendo candados para que esto pueda darse. Dicen que está garantizado, sí está garantizado, pero dicen, está sujeto a 3 conceptos que van a regular, que van a regular estos cambios. Uno es la disponibilidad. En el estado de Zacatecas tenemos 14 acuíferos, los acuíferos más importantes en temas de producción agrícola, que están sobreexplotados. Allí ya no tenemos disponibilidad, allí tenemos déficit. Entonces, bueno, si entra el criterio de que depende de la disponibilidad, pues no tenemos disponibilidad. Y automáticamente, pues ahí puede haber desde una negativa hasta una modificación en el volumen que se asignara al nuevo usuario, ya fuera heredero o nuevo dueño de alguna propiedad agrícola. Oiga, ¿y considera usted precisamente que estos puntos tan esenciales que se están poniendo sobre la mesa realmente generan el cambio? Porque bueno, hay descontento, hay opciones y muchos temas que usted ya comentó, por supuesto, pero ¿cree que realmente estas modificaciones generen el cambio? Porque bueno, hay mucho que revisar. Mire, definitivamente, generar leyes por generarlas, pues no nos lleva a ningún lugar. La ley vigente tiene, pues si no por decir todo lo necesario, tiene una amplia gama de opciones para poner en orden las concesiones. O sea, en nuestra ley vigente en ningún momento se permite la perforación clandestina o irregular de aprovechamientos. Le dio el clavo, por supuesto, David, y mire, lamentablemente el tiempo de esta noche se nos fue súper rápido para esa entrevista, pero quedamos pendientes con muchos más temas que pudiéramos aclarar en este espacio informativo. Oiga, le agradezco muchísimo estos breves minutos que nos regala el espacio informativo. No, muchas gracias a usted y a su auditorio, y estamos al pendiente. Auditorio, esté muy atento de este espacio informativo porque les vamos a actualizar si ya se liberaron las carreteras y qué va a pasar para el día de mañana, porque la información literal está en curso. Mientras tanto, hablemos acerca de la economía de Zacatecas. Si la política estatal es de cero contratar deuda nueva, lamentablemente las finanzas del Estado siguen en números rojos. A pesar del discurso institucional de cero deuda nueva, la realidad financiera de Zacatecas sigue marcada por los números rojos. Tener deuda no es el único problema, sino cuánto cuesta pagarla. El índice de competitividad estatal coloca a Zacatecas en la posición 31 a nivel nacional en el costo promedio de la deuda. El Estado paga una tasa de interés promedio del 11.7, una de las más altas del país, contrastando drásticamente con la Ciudad de México, que paga apenas el 8.8%. Si el Estado genera un proceso de endeudamiento para hacer inversión y luego a la vuelta de la esquina recuperas esa inversión por vía hacendaria, pues está bien. El problema es que si esa deuda la agarras para cubrir gasto corriente, pues entonces eso es fatal. A pesar de este escenario costoso, la administración actual ha logrado revertir la tendencia histórica. En 2021 se recibió una deuda bancaria de 7.151 millones de pesos. Al tercer trimestre del 2025, el saldo ha bajado a 6.573 millones. Esto significa una reducción real de 578 millones de pesos sin contratar una nueva deuda a largo plazo. En esta administración logramos disminuir el saldo de la deuda pública de 7.151 a 6.573 millones de pesos. Entendemos que la deuda pública no es mala por sí sola. Sin embargo, si no sirvió para sacar a Zacatecas del rezago, entonces su objetivo quedó inconcluso y con un enorme costo. El comportamiento histórico de la deuda muestra cómo desde 2016 se tenían cifras de hasta 7.598 millones de pesos de adeudo, cifra que se ha ido reduciendo. Sin embargo, los cargos de sexenios anteriores han dejado un problema estructural donde los pasivos se duplicaron para financiar déficit operativos. La deuda que se viene arrastrando es desde Miguel Alonso para acá, ¿no? Fue un adeudo importante de más de 5.600 millones de pesos, según recuerdo. Se llegó a financiar con la que ya estaba acumulada, eran cerca de 8,000, ¿verdad? Y luego se ha ido trabajando el tema ese. Aunque la deuda bancaria baja, el Estado aún requiere gestionar ante la Federación para poder pagar la nómina magisterial y los aguinaldos, demostrando que la independencia financiera sigue siendo una meta lejana. Luis Ángel González, Mega Noticias.
Y precisamente en esta temporada, ya diciembre, está el análisis del presupuesto para el 2026. Sí, hay más recursos para la Secretaría de Educación y otros rubros, sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con los dineros porque precisamente llegan los adelantos de participaciones, se gasta de aquí, se hace de allá y bueno, hay quebranto financiero, sin dejar de lado pues la deuda pública que tiene el estado de Zacatecas, que bueno, hay mucho todavía que desglosar en este tema. Por el momento, vámonos con más información y las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La aparición de López Obrador con el pretexto de presentar su libro en realidad tiene otra finalidad, pues no busca, como dice, rescatar a los pueblos originarios ni defender la soberanía o la democracia. No puede defender lo que él mismo destruyó, pues la debilitó como nadie. Acabó con la separación de poderes, destruyó los organismos autónomos y dañó profundamente las instituciones. Lo que busca en realidad es seguir vigente, recuperar y garantizar que los suyos no pierdan privilegios. Es consciente de que en su sexenio hubo más de 200,000 homicidios, 50,000 desaparecidos, que fue permisivo y tolerante con los grupos criminales, dejó sin medicamentos a niños con cáncer y agravó la crisis de salud. Su desdén frente al COVID dejó más de 300,000 víctimas, duplicó la deuda externa. Aseguró que no le hará sombra a Claudia Sheinbaum, pero le arrebató los reflectores y advierte que podría regresar a la escena pública para apoyarla, poniéndole en una posición de sumisión. Mala señal. Y auditorio, vámonos ahora hasta nuestra sala de redacción. Edgar, un gusto saludarte. Tienes Muchas mensajes gracias, del público. Guillermo. Saludos hasta el estudio. Esto es desde la redacción y vamos a leer los mensajes que nos ha dejado el auditorio de Mega Noticias. Ay no, ¿y a qué hora se van a quitar? Sí apoyo a los campesinos, pero que dejen pasar a la gente que viene de citas médicas. Ánimo, sí se incomoda un poco, pero sin el campo, la economía se va al carajo, así que échenle ganas. Lo más triste es que los que van a votar los elegimos nosotros. Es tiempo de ver quiénes están con el pueblo y quiénes no. Los Monreal están en medio de todo. Este tipo de comentarios respecto pues a los bloqueos que se han realizado en diferentes carreteras a lo largo del estado por parte de productores agrícolas y que lleva ya varios días este problema, le estaremos dando el seguimiento correspondiente. Vamos a cambiar completamente de información porque tenemos una nota preparada sobre la llamada nómina dorada del gobierno estatal. En Zacatecas, los organismos autónomos cuentan con un modelo de administración que, bajo el amparo de su autonomía operativa y presupuestal, les permite fijar sus propios tabuladores salariales. Esto ha derivado en percepciones brutas que, en varios casos, superan con amplitud los ingresos del propio gobernador. Aunque la percepción bruta real del gobernador David Monreal Ávila se estima en 116,000 pesos, el discurso oficial sostiene que gana cerca de 85,000 pesos, haciendo referencia únicamente al salario anualizado. En contraparte, organismos como el Poder Judicial concentran algunos de los salarios más altos del Estado. Los datos publicados en sus portales de transparencia muestran que el salario promedio de los magistrados es de 61,000 pesos, pero más bonos y compensaciones, el salario bruto supera los 113,000 pesos. Otro caso destacado es el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, donde su tabulador establece que la presidencia puede recibir hasta 115,339 pesos brutos mensuales. Otros casos son el Tribunal de Justicia Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa, donde sus titulares ganan 99,000 y 61,000 pesos mensuales. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas también se encuentra entre los organismos con remuneraciones elevadas. Su consejero presidente registra percepciones brutas de 143,000 pesos mensuales. Que ha habido siempre por parte de Morena, sus aliados, los señalamientos de pensiones doradas, de sueldos dorados, a todo se le pone una etiqueta como que fuera sinónimo de exceso. Yo creo que hoy lo que hay que valorar es el trabajo que cada quien realiza, si hay algo que investigar, que se investigue. Los salarios han sido uno de los argumentos utilizados para ejercer presiones presupuestales sobre organismos como el IES. Hay claridad absoluta sobre el gasto que requieren las instituciones del gobierno central, pero también los organismos públicos descentralizados y autónomos. Presente. No asignarle la condición presupuestal de sobrevivencia mínima es violencia política de entrada, pero además es una irresponsabilidad que suena a sospechosa. Pese a que existe la ley de remuneraciones del Estado, sus excepciones, específicamente las del artículo 50, permiten que funcionarios autónomos superen el salario del Ejecutivo. En Zacatecas no opera en la práctica una ley de salarios máximos que garantice uniformidad salarial en la administración pública. Para Mega Noticias, César Horta. Eso es todo lo que tenemos desde la redacción. Volvemos contigo al estudio, Guillermo.
Muchas gracias, Edgar. Nos vemos el día de mañana. Y auditorio, nosotros vamos a seguir hablando precisamente de la Comisión de Derechos Humanos, pero en nuestras breves locales. La 65ª legislatura del Estado designó a Marisela Dimas Reveles como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tras obtener 25 votos a favor durante la sesión ordinaria de este miércoles. Su encargo tendrá duración de 4 años, por lo que concluirá en 2029. Hay que destacar que, esta es reelección. Marta Berenice Vázquez González, fiscal especializada en la atención de delitos contra las mujeres de la Fiscalía del Estado, confirmó que se recibió una denuncia formal por presunto hostigamiento y acoso sexual en agravio de una alumna del Centro de Actuación Magisterial. La funcionaria detalló que la denuncia fue presentada directamente por la víctima, lo que permitió iniciar las investigaciones correspondientes. La presente temporada invernal ha dejado al menos 7 defunciones por COVID-19 en el estado de Zacatecas, todas correspondientes a personas adultas mayores, confirmó Joel Ríos Gómez, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas. El especialista informó que en los últimos 2 semanas se han registrado 117 nuevos contagios, lo que representa un estimado de 5 a 9 casos diarios. Hay que cuidarnos, auditorios, porque las enfermedades virales están a todo lo que da. Y para cuidarnos también hay que saber cuáles son las condiciones del tiempo. Por ello nos vamos directamente con nuestro compañero Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted estará viendo a lo largo de este jueves. Y es que acá para nosotros en Zacatecas seguimos con el flujo de algo de humedad. Tormentas importantes no, sí vamos a ver algunas lluvias dispersas, pero importantes la verdad es que no. Nos vamos entonces a los números precisos, y así le platico. ¿Qué espero? Para Calera, 22 grados. Jerez es de esas zonas que podría haber algunas lluvias y el termómetro va a marcar 24 grados. Aquí tendremos los 21 con la presencia de nubosidad, y cuando podríamos ver alguna lluvia sería para este viernes. El sábado se queda la temperatura máxima en los 17, aunque no baja mucho en la noche por la humedad presente. Eso sí, el domingo sí ya vamos a tener un amanecer más fresquito con los 3 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Muchas gracias, Alejandro, para que tome nota, auditorio. Vamos a hablar ahora acerca de la protección, las leyes precisamente para niños, niñas y adolescentes, que si bien el discurso a la realidad es otra cosa, y es que pues decenas de menores son abandonados y víctimas de diferentes delitos. En la letra, las leyes protegen a niñas, niños y adolescentes, pero en la práctica aún existen conductas como el abandono, con la que constantemente se pone en riesgo su integridad. La Secretaría de Salud reportó que de 2023 a 2024, los casos de niñas, niños y adolescentes hospitalizadas por abandono o negligencia en nuestro país aumentó un 3.5% al pasar de 1.239 a 1.282. Casos recientes en la Ciudad de México, como el de un bebé abandonado en inmediaciones de la estación Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, o el hallazgo de otro en unos baños públicos en Iztapalapa, generaron reacciones con las que de inmediato se buscó aumentar los castigos por estas acciones. En la capital, la diputada Rosario Morales presentó el 11 de septiembre una iniciativa que propone reformar el artículo 156 del Código Penal local para aumentar las penas a quien abandona a un menor. Pensé en esta iniciativa para que podamos dar más peso de la ley a las personas que abandonen a un bebé, a un menor de edad. En Nuevo León, en donde este año también se han reportado casos de abandono infantil, se presentó una iniciativa similar. Especialistas señalan que más que medidas punitivas, se deben generar políticas públicas de apoyo a la maternidad vulnerable. Porque muy probablemente estemos hablando de casos en donde los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes, de las mujeres que toman estas decisiones, no se vieron acompañados y garantizados en su momento. En el Código Penal Federal ya se establecen penas por abandonar a un menor. Estas van de 1 a 4 años de prisión, y en caso de que los responsables sean los padres, además, perderían la patria potestad. No criminalizar a estas mujeres, sino entender que además de una mujer que abandona, hay un padre que abandona. Porque en todo caso, si la mujer no tiene condiciones, la madre, pues está el padre y tendría responsabilidad incluso legal. Para atender el problema, se recomienda profundizar en la educación sexual integral para que ninguna mujer se embarace por presión.
accidente o falta de información. Tenga acceso a la interrupción legal del embarazo y se avance en la ruta de la adopción. Mega Noticias, Ricardo Moya. Ahí tenemos claramente la realidad de las cosas en Zacatecas. Vayámonos con más información. Este tema de los despidos en gobierno del estado, principalmente un cuestionamiento que se le hizo a la Secretaría de Administración por el despido en las administraciones de ese campo, y es que María del Carmen Salinas Flores aclaró que la circular membretada en la que se anunciaba el despido de los enlaces municipales de la Secretaría del Campo no corresponde a bajas laborales, sino a movimientos internos derivados del reglamento de esta dependencia. Salinas Flores enfatizó que la Secretaría de Administración no tiene injerencia en estas determinaciones, pues forman parte de la operatividad interna de la Secretaría del Campo. Sobre las versiones del presunto despidos próximos en gobierno del estado, explicó que se trata de terminaciones de contrato que deben notificarse y justamente conforme a la normatividad vigente. Añadió que desconoce cuántas personas podrían concluir su relación laboral. Y en otras de las denuncias importantes, de nueva cuenta y de manera anónima, estudiantes de la licenciatura de Biología de la UAS denunciaron la falta de entrega de títulos profesionales por parte del Departamento de Servicios Escolares, la situación que aseguran se ha vuelto recurrente en los últimos meses. Una de las alumnas afectadas, egresada del Colegio de Bachilleres, explicó que entregó toda su documentación para el proceso de titulación el 12 de febrero del año en curso y que 2 días después, el mismo 14 del mes, obtuvo su titulación oficial dentro de la UAS. No obstante, pese a haber cumplido con todos los requisitos, aún no recibe su título. De acuerdo con la joven, autoridades universitarias le informan que el COBAES no ha emitido las respuestas oficiales necesarias para validar su proceso, lo que presuntamente impide concluir la expedición del documento que la acredita legalmente como licenciada. Estaremos verificando a ver qué pasa con el departamento escolar. Y seguimiento a uno de los temas más coyunturales de Zacatecas, y es que luego de que el titular de la Fiscalía del Estado, Cristian Paul Camacho Naya, afirmara que hasta el momento no existe evidencias que confirme el uso de inteligencia artificial con fines sexuales dentro del caso de la Escuela Secundaria Técnica número 1, padres de familia del plantel cuestionaron públicamente dicha postura y acusaron un posible encubrimiento. De acuerdo con los tutores, la autoridad ministerial estaría protegiendo a un menor presuntamente implicado, que sería familiar de un trabajador de la propia Fiscalía. Ante ello, anunciaron que acudirían a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para presentar una queja formal al considerar irregular la actuación de las autoridades. Las madres y padres señalaron que las posibles víctimas no han regresado a clases por temor a represalia de directivos y personal de la institución. Asimismo, expresaron preocupación por la posibilidad de que el director y trabajadora social, separados temporalmente del cargo, pues avancen también con el tema de las investigaciones, puedan ser reinstalados sin que exista garantía de seguridad y protección para las adolescentes afectadas. Vaya caso. Auditorio, mucha información se nos queda en el tintero, pero más vale también actualizarle esta información, ya que nuestra compañera reportera Silvia Alvarado se encuentra en la carretera, en esta caseta de Calera, donde productores agrícolas siguen tomando esta vialidad. Y no solo esa, ya le habíamos hablado que son 5 tramos, y los más afectados, por supuesto, la de Villanueva y también la caseta Osiris, Aguascalientes. Hasta el momento, auditorio, siguen estas protestas, y es que sigue pues las reservas dentro de lo que está el proceso de análisis en la Federación, y que por supuesto estaremos muy puntuales para actualizarle cada detalle. Ahí tienen las imágenes precisas. Sigue el bloqueo, hay inconformidad ciudadana, ya están haciendo hasta malabares precisamente por las afectaciones que se están registrando en esta zona, y muy importante pues que esté presente y al pendiente de cada una de nuestras redes sociales para que no pierda el detalle si ya se liberaron las carreteras y qué va a pasar para el día de mañana, porque no solamente son ellos, hay posibilidad de que más productores agrícolas se manifiesten de la misma forma aquí en el estado de Zacatecas, pero puntualmente le estaremos compartiendo toda la información en nuestras redes sociales. Vámonos ahora, auditorio, con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana. Esté muy atento a todas nuestras plataformas digitales. Hasta aquí la información más importante de la megalópolis. Quédese en Mega Noticias.